La tarde del jueves, un placer como siempre acompañarles. De Almería y sus pintores hablamos, una sección que abríamos en esta nueva recién estrenada temporada, aunque llevamos ya algunos programas, evidentemente, y cada 15 días aproximadamente, cuando la agenda de María Dolores Durán se lo permite, pues nos acercamos a la pintura y a los pintores almerienses. Comentamos con el movimiento indaliano, algunos de ellos vimos ya, el último Luis Cañadas, y el único que todavía con vida permanece y que representa este movimiento es el protagonista de esta tarde, es Francisco Alcaraz, que por cierto hace 2 años y pico, aproximadamente casi 3, se le rendió homenaje en Diputación. La verdad que el hombre estuvo presente, reiterado en Madrid hace ya muchos años, en un pueblecito de la Sierra Madrileña, en fin, cuyo nombre a veces llama un poco la atención porque produce, no sé si escalofrío, pero llama la atención, lo de Garganta de los Montes, que es como se llama. María Dolores Durán, bienvenida, buenas tardes. ¿Has visitado este pueblo? ¿Lo has visitado no, allá a Alcaraz? Alcaraz lo he visitado, pero no lo he visitado estando allí en el pueblo este. Ahí es que donde vive su hijo. Historiador del arte, conoce el movimiento indaliano, el mundo de la pintura, pero este movimiento, en fin, lo conoces muy bien. Sí. Lo has conocido prácticamente a todos personalmente y sin el prácticamente, ¿no? He tenido la suerte de conocer a todos personalmente. Cuando empecé a hacer mi primer trabajo con ellos, que ya lo comenté en otras ocasiones, era en el año 77, 78. Entonces yo era muy jovencita, ellos también eran más jóvenes y los traté bastante entonces, cuando hice el primer libro sobre ellos. Este señor cumplirá el año que viene, si no nos equivocamos, 93 años. Está 93 ahí, ¿no? años, sí, ya sí, unos cuantos. Sí, ayer precisamente estuve hablando con él y bueno, dentro de las circunstancias que le acompañan a la edad que tiene, pues está bastante aceptable. Lo que pasa es que ya se ve bastante deteriorado. Le mandamos un saludo si de alguna forma le llega esta entrevista. Le hizo muchísima ilusión saber que hoy íbamos a hablar de él. Sí. Me mandaba que os transmitiera las gracias por hablar, para darle una difusión a su persona y que hacía muchísima ilusión que hoy estuviéramos hablando de aquí en Almería. Pues estupendo. Un almeriense que nació un 5 de febrero del año 1926 en la calle Vergel número 13. ¿Dónde situamos esta calle? Sí, esta calle la situamos paralela a la avenida de Vilches. Al empezar la avenida de Vilches desde la calle de Granada, entonces nos encontramos una calle que hay paralela, subiendo la avenida de Vilches a la izquierda. Pues esa calle es la calle Vergel. Curiosamente en esa calle vivió también Cañada y ahí también tenía Cañada su primer estudio cuando estaba aquí en Almería. Por eso ellos, Alcaraz y Cañada, se conocían desde, buena amistad, ¿no? desde pequeñitos. Jóvenes, ¿no? Los dos tuvieron situaciones próximas y negativas de su infancia y eso también hizo que le uniera bastante. Iba a decir exilio, bueno, un exilio voluntario en Madrid, que es donde también coincidieron durante un tiempo, ¿no? Durante años. Bueno, ¿no? coincidieron durante años, justo quizás coincide con la época que Cañada se va en el 63 y Alcaraz va a volver de su estancia en París a partir del año 63, o sea, vienen a coincidir en Madrid cuando uno empieza a irse fuera y el otro cuando regresa a estar fuera. Alcaraz, de uno de los que tuvo la suerte de conocer personalmente a Picasso, ¿no? Bueno, Alcaraz es otro mundo distinto, el contacto que ha tenido con distintas autoridades y personas significativas de la literatura y del arte por las circunstancias de que salió hacia París su obsesión. De hecho, fue el único de todos los chicos del grupo indaliano de Jesús de Percebar, que luego ya lo pondremos en su sitio a Percebar, donde merece, es el único que no quería volver a Almería. Y de hecho, desde Madrid, permanece en Madrid allí 3 años con una beca que la Diputación le concedió a todos ellos. Y cuando se acaba la beca, veía que no podía vivir allí y empezó a hacer los hilos para irse a residir a París, que es donde quería estar. Y ahí le dio por la relación con Rafael Alberti, con Dominguín, con Miró, o sea, bueno, él tuvo un contacto muy personal con todos ellos. Antes de ver ninguna fotografía de su obra, descríbeme desde tu punto de vista, de tu opinión como historiador del arte, la obra, la pintura de Alcaraz. La pintura de Alcaraz es una pintura que cuando empezamos en la primera etapa, ahora cuando pongamos alguna imagen, verán, es una pintura quizás fuerte, en el sentido de que transmitía una serie de sentimientos. Es lo que le gustaba y decía muchas veces que él quería pintar lo que ve, no quería transformarlo, quería manifestarlo igual. Y él quería manifestar la pintura de la gente cotidiana, de la gente humilde, de la gente sencilla. Por eso en su temática se puede ver mucho esa faceta de esos temas. Es una pintura que también va variando en función porque Alcaraz ha tenido unas vicisitudes
pictóricas muy interesantes, pero también personales muy interesantes. Sí. Entonces, y eso también paralela. Le ha unido a que su pintura, cuando está en la etapa de Brasil, cambie en las tonalidades, en el colorido, y eso lo incorpora cuando vuelve de Brasil también aquí a España a partir del año 70. Vamos viendo algunas imágenes, compañeros, si sois tan amables, de la obra de Francisco Alcaraz, hoy nuestro invitado. Con él para presentarlo, para que la gente le ponga cara, ¿no? Para ponerle cara. Aquí está justo cuando llega a París en el año 50 y al fondo es una exposición que se hace ya lo comentaremos después, en la Casa de España. Está en una exposición donde tiene una serie de cuadros, y ese cuadro es un cuadro sobre el fondo, se ve la Alcazaba, sí, sí. Y el puerto pesquero de aquí de Almería, ¿no? Ahí es jovencito, no llega a 24 años. Y esta la puse la he traído una vez. No quería repetir imágenes, pero esta yo creo que con él era necesario traerla, porque Alcaraz de pequeño se queda sin padre y sin madre por cuestiones de salud. Se queda con 7 años sin su madre, que murió de cáncer, y luego cuando casi tiene 10 años sin un padre. Quien lo va a recoger va a ser la familia materna, y él tiene un gran cariño a sus primas que viven aquí en Almería, una de ellas Pepita y Paquita, y entonces entra a trabajar en el taller de Jesús de Perceval. El número 2 es Perceval. El número 3, una persona que también estaba muy allegado a ello, Emilio el Moro, y el número 1 es López Díaz. Bueno, en ese taller, que ya lo comentamos, que es la casa de Perceval, es donde trabajó Alcaraz. Pero, a diferencia de los demás, que podrían estar mucho tiempo con Perceval aquí en Almería y trabajar con él, estuvo en el taller un poco tiempo, porque cuando en el 47, que es la fecha cumbre para todos estos chicos que estudian en la Escuela de Arte, incluido Alcaraz era 2 años mayor que ellos, porque nace en el 26 y los demás en el 28. Pero en ese taller le van a lanzar, ¿no? Pero Perceval, la meta era la exposición del Museo de Arte Moderno de Madrid, que es la imagen que estamos viendo esta allí, fotografía. ¿no? Entonces, Eugenio Dor, que es un filósofo y crítico de arte, conecta mucho con Perceval, y va a ser Perceval quien a partir de ahí lleve a este grupo de chicos con una serie de exposiciones previas en Almería para demostrar su valía. Perceval le parece adecuada y se lo lleva a la exposición del Museo de Arte Moderno. Y este es el día que llegan a Madrid, y ahí estaba Alcaraz con Perceval. Bueno. Esta obra es lo que decía anteriormente, que la pintura de Perceval es una pintura muy sencilla, muy humilde. ¿De Alcaraz? De Alcaraz, muy natural, de la gente del pueblo. Y con esta obra y otras más fue con las que fue a la exposición del Museo de Arte Moderno de Madrid en el 47. Se llama Pepe y Juan Pescan. Entonces, eso es una obra que a Eugenio Dor le va a llamar mucho la atención por la forma de representar los personajes. Son figuras más bien alargadas, escuetas, con un tipo de influencia, podríamos decir, inspirado un poco en esa etapa primera de ese Picasso que cuando están haciendo. Y esta obra es estamos todavía aquí en España, y como él quería irse a Madrid y no encontraba medios, sí se pegó mucho a Eugenio Dor. Y Eugenio Dor hacía una serie de tertulias en su casa, muy interesantes, donde asistía también Carmen Laforet. Y allí, en esas tertulias, aparece el embajador de España, de Francia, en la casa de Eugenio Dor. Y hablando con él, va a solucionarle el problema, porque le crea una beca para que se vaya al Colegio de España, que es la imagen que hemos visto en París. Cuando llega al Colegio de España en París, pues a partir de ahí ya él empieza a volar de otra forma. De hecho, al principio compartió habitación con Narciso Yepes en el Colegio de España, aunque luego ya el otro con la música necesitaba otro espacio distinto. Un privilegiado, sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Y esta es una de su hija, Janet, que la representa cuando está allí en París con el año 52. Y las imágenes que hemos visto anteriormente pues eran también de los terraos, de las casas de Montmartre, donde él se va a ir luego a vivir. El barrio de los pintores en París. El barrio de los pintores. Esta es una obra muy curiosa, porque esta obra... Sí, que las figuras alargadas, ¿no? Son figuras siempre muy alargadas, el fondo la Alcazaba, es como una constancia en la temática y en el diseño de la maquetación de la obra, ¿no? Pero Chrysler, el empresario de la marca de coches, Walter Chrysler, en el año 54 le compra a Alcaraz en París una colección de obras suyas para llevársela a su fondo de su colección, ¿no? Pero le dice que va a hacer una exposición. Luego cuento lo otro. Sí, sí. Esto es bueno, sigo con Cañadas a la izquierda. Sí, Cañada está a la izquierda, en medio está Esteban Baños, que es de aquí de Almería, y Alcaraz, que está a la derecha.
Y el indalo que está al fondo es una obra de José Leal. ¿Dónde está esto hecho? En la Casa de Almería en Madrid. La Casa de Almería en Madrid acogió mucho y mimó mucho y llamaba mucho a Cañada y a Alcaraz para colaborar, para exponer, para trabajar. Entonces ahí tenemos uno de esos momentos en la Casa de Almería en Madrid. Qué bueno. Pues lo que estabas contando. Lo que estaba contando. En esa obra de pescadores, pues Chrysler le dice que quiere esa obra para su fondo de la exposición suya allí. Y de hecho luego cuando Chrysler muere, todos los fondos de la colección de Alcaraz que le compra y de muchos más pintores están en un museo en Nueva York, o sea que están allí. Esto es uno de los cuadros de la sede que él tiene en la casa de Saldaña de Aillún, donde él se iba a pasar muchas temporadas y donde también montó otro segundo estudio. Luego nos vamos a encontrar que Alcaraz tiene una vida amorosa, tiene una vida amorosa interesante. Sí. En París, pero luego la deja. Promiscua. Sí, y luego bueno, está muy curiosa, porque esa Capuleto. Capuleto, Cañada y Alcaraz. Alcaraz. Están en el Café Gijón. La talla que está detrás, esa talla la hace él, y ahí el letrerito que se ve en blanco lo que pone es que el dios Baco, el dios del vino y de las bacanales. Talla realizada por Francisco Alcaraz en 1986 en madera de pino y peral. Entonces, ¿por qué eso? Porque el Café Gijón era como una segunda casa, tanto para Cañadas como para Alcaraz. Capuleto siempre que iba a Madrid también, y Perceval lo mismo. Esta es muy bonita porque esta obra, esto es el homenaje que le hacen en la Casa de España en París el año pasado, porque el Colegio de España en París se cerró. Sí. Y luego se volvió a abrir en el año 87. Entonces el año pasado hacía 30 años de su apertura. Y llama a todos los pintores que en el año 52 se encontraban en la casa, en el Colegio de España en París para que vuelvan a exponer, Bonito que estuvieran vivos. Uh-huh. Y entonces él, el año pasado, con la edad que tenía ya de 92, se fue a París y esta foto está allí en el Colegio de España. Y el cuadro que vemos, que antes lo hemos proyectado individual, es uno de los que expuso el año pasado allí en París. Ya se le ve más deteriorado y un poco más envejecido. Bueno, esta es una foto que como tenía con López Díaz y con Alcaraz, pues la he puesto como recuerdo. También tenemos a ti en esa fotografía. Sí, con él estamos los tres. Esta es la última imagen que tiene de hace unos días, que se hizo en el pueblo que antes hemos comentado. Garganta de los Montes. Ya podemos ver el estado que ahora mismo ya se encuentra físicamente, pero también los años que tenemos. Claro. Es, 93 bueno, pues, años casi. La imagen que estábamos comentando de Alcaraz es muy interesante porque hemos hablado de su pintura, pero no hemos hablado de su faceta de restaurador. Él llega a París, bueno, aquí en Madrid, mientras que la Escuela de Capacitación Social lo coloca para trabajar como un alumno de práctica y de teoría, él conecta también con un restaurador que es José María Torres García y le enseña muy bien la restauración. Ahí este va a ser el personaje clave en él al principio. Pero cuando llega a París, allí ya conecta también con otros restauradores y le abre un mundo impresionante a nivel de restaurar la Catedral de Chartres, Nartres, está en Edimburgo, y luego también con un arquitecto, Mata, que tenía mucha amistad con Le Corbusier, pues también trabaja con Mata, conecta con Le Corbusier y tienen unas colaboraciones juntas. O sea, la parte de Alcaraz, la parte de lo que es de restaurador es muy importante. De hecho, cuando viene a España, da curso de verano en la Universidad del Palacio de la Magdalena, en Santander, y entonces en Santillana del Mar le contratan para que restaure allí algunas obras, ¿no? Y él lo que hace es que crea una escuela de restauración. Y durante 3 años va a estar haciendo una escuela de restauración en Santillana del Mar. Hay una etapa, no he visto ninguna obra suya, pero me llama la atención un homenaje que rinde a Goya, reinterpretando no he puesto ninguna de los caprichos de exacto. Hay una exposición que hace en Madrid para conmemorar un momento determinado de Goya. Entonces, él recrea todos los caprichos de Goya, algunos de ellos, junto con otra obra que va a introducir de flores, que compagina también en ese momento, en esa exposición. Bueno. Pero la figura de Alcaraz es muy interesante a nivel de restauración y de marcos, porque otra faceta que va a trabajar Alcaraz va a ser la faceta de los marcos, y le van a contratar marcos. Miró va a poner marcos a cuadros de Gutiérrez Solana, a David Cooper, que es un gran coleccionista, pues le encarga a Alcaraz que le haga todos los marcos de las obras que él tiene de Juan Gris,
Entonces, hay muchas obras de artistas muy importantes con los marcos de Alcaraz, entre ellos Picasso. Ya la de Picasso la hemos contado más de una vez, lo que hacía con los cuadros de Alcaraz, ¿no? Esto cuéntalo. Picasso le compraba cuadros a Alcaraz, se lo encargaba, y luego en la obra suya, cuando ya lo enseñaba y lo exponía, el comprador, cuando iba a comprarlo, le quitaba el marco de Alcaraz y le ponía una cañilla. Y luego volvía a poner el marco de Alcaraz en las siguientes obras que iba vendiendo. Entonces era una forma, tenía fama como de que era como muy roñita en ese aspecto y lo hacía. Entonces esa faceta tiene una faceta muy buena. De hecho, en el Museo de Doña Paquita, el cuadro que hay de Villa Espesa, que es de Alcaraz, el marco también lo tiene. A veces nos damos cuenta en esto, ¿no? Sí. De cómo realzan una pintura un buen marco. Bueno, él hizo una exposición de el marco en las obras de arte sobre pintura del siglo XIX, del XVII al XIX, y el papel en ese momento de Alcaraz no era la pintura en sí, que también él puso alguna obra, sino el marco de esas pinturas que estaban todos hechos por Alcaraz. Artista polifacético, no solamente dentro del movimiento, no solamente Alcaraz, otros no solamente se dedicaban a la pintura, lo pedía el escultor, en fin, tocaban otros han sido una serie palos, de jóvenes, ¿no? Bastante inquietos y habilidosos, y artistas, más que habilidosos, artistas en la obra. Y quizás que sea por el maestro, que era Perceval, que era un hombre como del Renacimiento, que abarcaba todo, que él que le abrió toda esa faceta. Bueno, es el único que nos queda vivo ya con esta edad, casi 93 años, pero bueno, todavía está el hombre ahí. Bueno, es una satisfacción, porque cuando tienes todavía uno vivo parece que puedes llegar a él pues para tener algún dato, alguna información, ya cuando los pierdes tenemos que buscarnos. Yo me acordé de ti porque hicimos una pequeña conexión con el Museo de Arte Doña Paquita, donde hay una microexposición de Luis Cañadas. Sí, de Luis Cañadas, sí. Mira, que muy interesante. Juan Manuel Martín que nos atendía y, en fin, por si la quieren ver, está son expuesta durante 2 días. 10 obras de Luis Cañadas, de una temática también que va a pintar en un momento determinado muy curiosa, sí. Bueno, el último indaliano, que es como se podía titular un poco a modo de titular, ¿no? El último indaliano que le tenemos vivo, pero que gracias a Dios es una persona que en su trayectoria profesional ha sido muy enriquecedora, porque ha estado también mucho tiempo, estuvo también un año en Brasil, cuando vino aquí a Almería. Cuando vino a Almería, restauró, le contratan en la catedral para que restaure la Inmaculada, que es de Murillo, y también 2 piezas que son de Machuca. Bueno, como era tan amoroso, restaura la de la Inmaculada y le surge irse con la tercera pareja, Elena de Cunha, a Brasil, y deja sin terminar el contrato. En esa época también fue curioso porque expone en la Galería Perriego, que era de Dionisio Godoy, que ya hablaremos de él en su momento cuando le toque, y entonces deja toda media y termina la Inmaculada y se va. Y cuando ya vuelve a los 3 años y pico, entonces termina su contrato de restaurar lo otro. O sea, su vida es una vida un poco azarosa, pero siempre cargada de un arte en palabras mayúsculas. Muy amoroso, es decir, me gusta esa expresión. Sí, muy amoroso, sí. Un placer como siempre, gracias María Dolores. Muchísimas gracias. Nos vemos, no sé si la semana que viene. No, la siguiente, en 15 días. El nombre del artista invitado lo dejamos en el aire. Gracias, hasta la próxima. Venga. Dulces Tardes Poéticas, un ciclo donde la poesía y la música se dan la mano en una nueva edición, comenzaba recientemente, y hoy quien es la invitada es una poeta que llega desde Granada y se llama Trinidad Gan. Nos atiende en unos minutos, el mismo sitio de siempre, en esa confitería, pastelería llamada Dulce Alianza, en el Bajo, es donde se realiza este ciclo de Dulces Tardes Poéticas. Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes. Adelante. Sí, señor Joaquín, un día más recalamos aquí en estas magníficas instalaciones y lo hacemos con motivo de las Dulces Tardes Poéticas de la Dulce Alianza. Hablamos con la poeta o el poeta invitado, hablamos con el músico que le acompaña y hablamos con el responsable, entre comillas y subrayado, de todo este tinglado que es nuestro amigo Aníbal. Aníbal, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Nueva cita con el mundo de la poesía. Nueva cita, ya la segunda de esta nueva temporada. De otoño-invierno del año 2018-19. Ya iniciamos la 4ª temporada ya. Y parece que fue ayer cuando estábamos empezando. Pues sí, eso comentaba antes con Trinidad, ¿no? La verdad que esto que empezó como una broma al principio, ¿no? Como esa era la sensación. Con lo de la jornada de teatro del Siglo de Oro, pues se han llegado a un grado de compromiso tanto con los autores, con los músicos, como con la gente que bueno, que ya todo hay que medirlo mucho. De compromiso y de nivel de los invitados. Hombre, por supuesto. Y nosotros lo que intentamos es que ese nivel se mantenga y que pueda disfrutar la gente de Almería de lo que tenemos, de la gran poesía que tenemos en España actualmente.
¿A quiénes o a quién en este caso van a poder escuchar los asistentes esta tarde? Bueno, pues una magnífica poeta granadina, Trinidad Can, que fue la última, bueno, ya la última no, porque ha salido el ganador del último premio Generación del 27, fue la ganadora del premio Generación del 27, uno de los más importantes que hay en España, en 2017, y a uno de los mejores músicos de corte clásico, que es José Carlos Linares. Así que esta tarde está garantizado el éxito. Señora Trinidad Can, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Siendo de Granada, casi medio paisana, ¿no? Claro, medio paisana. Estamos ahí vecinos y muy limítrofes y muy cercanos. ¿Cuándo aparece ese primer poemario? ¿1900 o...? El primer poemario que yo escribí era una pequeña plaquette que se llamaba La señal del pirata en el año 99, pero luego el primer libro, digamos, que publiqué se llamaba Fin de fuga. Lo editó Visor con el premio Ciudad de Cáceres en el año 2008. Ese fue el primer poemario mío. Luego han seguido otros más. Caja de fotos, El Renacimiento, Premio Surcos de Poesía de Sevilla en el 2009. Papel ceniza, mi libro anterior, en Valparaíso, una editorial de Granada en 2014. Y el último es este, El tiempo es un león de montaña. Tiene ese curioso título que tomé de un verso de Raymond Carver y está editado en Visor en el año 2018. Pues sabemos que para todos los escritores la base, obviamente, básico es la palabra, pero no sé por qué parece ser que desde ese primer libro al que hacía referencia hasta este último, la palabra ha sido importantísima en tu carrera a la hora de escribir. A la hora de escribir yo tengo muy en cuenta... de un lado la palabra, por supuesto, la palabra es lo que tiene de lo que me han dejado mis lecturas, porque yo he sido siempre una golosa de la lectura, me gusta mucho leer y lo considero muy importante. La palabra es muy importante, pero para mí es muy importante a la hora de escribir esos poemas la mirada. La mirada. Yo me gusta escribir desde la imagen, a veces incluso imágenes fotográficas o cinematográficas, y así intentar transmitirle al que me escucha, como esta tarde será el caso, o al que me lee, mis sensaciones a través de imágenes, de imágenes muy visuales. A muchos seguidores tuyos se les ha quedado en la memoria la frase que dijiste, la palabra debe ser, a ver si me acuerdo, como una pupila que se dilate con el roce de la realidad. Sí, es que eso es una forma que tengo yo de definir lo que yo intento cuando escribo, que lo que miro, y a veces hacia, como en este libro, a veces hacia afuera, hacia ese tiempo histórico que nos ha marcado, el pasado, hacia esa historia que estamos viviendo, llena de crisis, de inmigración, de dificultades económicas y personales, de desahucios. Eso es un tiempo histórico que nos rodea. Entonces yo miro hacia afuera y reflejo en los poemas de este libro, del tiempo de un león de montaña, reflejo esa realidad que me circunda y que me marca. Pero a la vez también miro hacia adentro de mí misma. Y dentro de mí misma veo cómo el tiempo pasa, cómo ya no voy siendo tan joven, por no decir nada joven, y cómo ese tiempo me está construyendo mi memoria, mis recuerdos, mi fuerza y mis debilidades como mujer, ¿no? Que es algo que también procuro reflejar en los poemas que escribo, ¿no? Una extrañeza que yo tengo ahora de contemplar cómo se construye, cómo se ha ido construyendo mi yo, con cuánta incertidumbre y desequilibrio, sobre todo en el caso mío, que soy una mujer, ¿no? Entonces, por eso hablo de una pupila que se dilata asombrada, extrañada, a veces no gratamente, otras veces con admiración ante la belleza del paisaje o ante la belleza del contacto con los otros, ante el mundo que me rodea, ¿no? ¿Sabes que vas a estar muy bien acompañada esta tarde? Musicalmente hablando. Estupendamente acompañada por José Carlos, a quien no conocía, pero que me está prometiendo unas piezas musicales que más allá del acompañamiento van a ser, digamos, como el surco sobre el que mis palabras vayan a ir marcándose
a la vez que su música se vaya marcando encima de mis versos. Pues con tu permiso voy a saludarle. Me vengo para acá, Joaquín. José Carlos con dos L, Ginares, ¿no? No Linares, Ginares. Bueno, es muy frecuente el error a la hora de escribirlo, pero es Ginares, sí. Bueno, tu vocación o tu profesión real es la de la educación, docente, pero lo alternas perfectamente con el mundo de la música y en este caso creo que es la guitarra clásica, ¿no? Correcto. Yo estudié guitarra clásica, también pedagogía. Mi labor principal es la docencia, pero también tengo una fuerte necesidad de tocar la guitarra, de tener proyectos que me motiven y de hacer música en general. Y ahora pues Aníbal me invitó a este proyecto. Es la primera vez que participa en las Dulces Tardes Poéticas, ¿verdad? Correcto. No es la primera vez que toco con un poeta, porque siempre la música y poesía creo que ligan muy bien. Pero sí aquí en este espacio. Aquí sí, totalmente. Oye, ¿tu suegro no te influyó para que fuera un buen cocinero? ¿No te dijo, vente para cambiar de sector? No, ya cuando lo conocí yo ya tenía marcado mi camino. Bueno, y también marido de otra gran amiga de este programa con la que hemos tenido oportunidad de hablar muchos, Alicia, profesora de la Escuela Municipal de Música de Almería, de ESMA. Sí, Alicia, que muchas veces ha estado en Interalmería y la conocéis. Sí, señor. A ella y a sus proyectos. Qué buena amiga de la casa. Para terminar, ¿qué rigor has seguido para seleccionar los temas de esta tarde? Bueno, vamos a ser sinceros. Así es, dentro del repertorio, que es muy ecléctico, porque la guitarra clásica se presta igual a tocar una pieza barroca, que contemporánea, que de música española, pues me he dejado asesorar por Aníbal, porque él conocía el trabajo de Trinidad, sabía quizás mejor que yo qué tipo de música le podía ir a su poesía, y de hecho ahora comentando en la sobremesa lo que yo iba a tocar, lo que iba a recitar, hemos visto bastante afinidad y bastante sintonía y creemos que va a funcionar muy bien. Es muy importante. Sí. José Carlos, muchísimas gracias. Trinidad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues Joaquín, todo un lujo empezar el programa esta tarde hablando con el amigo Aníbal García, con la invitada de esta tarde, aquí en las Dulces Tardes Poéticas, Trinidad Gang y el hombre que va a estar al frente de la música, José Carlos Ginares. Todos ellos nos han contado unos pequeños relatos aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. A los dos se le agradecemos. Un abrazo para Aníbal, coordinador, también poeta, evidentemente, de este ciclo de Dulces Tardes Poéticas. Bueno, 7ª edición de un concurso ya de carácter municipal, el mundo del audiovisual, y con un tema de trasfondo, la verdad que interesante, muy real, como es la lucha contra la violencia de género. Veladas adolescentes es el título, sigue siendo el título de este concurso, que como digo alcanza su 7ª edición, presentado en rueda de prensa en el día de ayer, creo recordar, al que se suma un primer Congreso Nacional Infantil que también se va a celebrar en Almería durante los días, tengo por aquí la fecha del 21 al 23 del presente mes. Son ciudades como Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, Málaga, Murcia, Vícar, Vera, Almería, todas ellas ciudades amigas de la infancia. Almería se suma también, y sí, es una ciudad amiga más. Y de esto queremos hablarles e incluso recordar, bueno, pues de dónde procede esto, que es de un colegio y de una persona muy concreta, con el cual hemos hablado en alguna ocasión sobre el particular, que se llama Antonio Galindo, profesor de La Salle, profesor de Ciencias, también una persona muy inquieta. Bienvenido, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Un concurso que alcanza 7ª edición, cuando la primera vez que propones tú esto, sobre todo a tus alumnos y alumnas, sí, ¿no? Claro. Que puedan participar desde su particular visión y a través del audiovisual, cómo mandar un mensaje de lucha contra la violencia de género, que es de lo que se trata, ¿no? Sí, la idea era aprovechar el currículum de la asignatura para meterle un concepto que considero que era importante. Alguien me dirá, pero eso no es biología. No, ya, pero es ciencia. Dentro de la ciencia había que tocar las TIC. Y digo, pues para hacer un vídeo de cualquier cosa, ¿por qué no hacemos un vídeo que de verdad merezca la pena? Y para presionar un poco a los alumnos, pues me puse en contacto con el ayuntamiento diciéndoles, bueno, podemos hacer unos vídeos, seguro que van a estar bien, pero si los alumnos saben que el ayuntamiento está detrás, que va a haber un pequeño premio, que se va a proyectar, pues van a poner más énfasis en hacerlo bien, se va a aprender más. Los técnicos también aportaron la parte teórica de la violencia de género y bueno, así nace como una parte de la asignatura sacando la pizarra a la realidad, a la calle, ¿no? Que es como yo creo que deberían de intentar enseñarse casi todo, ¿no? Sobre todo en estas edades tan delicadas, claro, evidentemente, claro. Donde también aparece violencia de género, hay actitudes machistas. Hay unos micromachismos que claro, prácticamente ellos no los perciben, pero que se dan, y por lo tanto creo que merecía la pena intentar tocarlo
y el éxito es evidente tanto a nivel académico, en el momento en que va creciendo cada vez más. Y bueno, el ayuntamiento decidió en su momento salir de lo que es el ámbito de La Salle, hacerlo municipal. Y bueno, ya esto va a ser el segundo año donde participan decenas de institutos de la capital. Estamos hablando de 600 alumnos aproximadamente. Sí, ahora mismo, ¿no? Este año ya hemos llegado, o sea, la semana pasada ya habíamos llegado a 600 alumnos, porque la idea no es que los alumnos manden un vídeo sin más. Entonces lo que se hace es que se habla con generalmente el profesorado o la coordinadora de coeducación del centro, vamos al instituto y allí con la excusa del móvil se le da una lección magistral sobre violencia de género y cómo utilizar mejor el móvil. Entonces se unen las dos cosas y sale algo muy interesante que los alumnos lo aceptan con total agrado, y claro, porque lo que se enseña es con móviles reales, como el natural, con aparatitos pequeñitos que para mejorar la calidad del sonido, cómo hay que grabarlo, pequeños trucos, y al final el producto de todo esto pues suelen ser pequeños trabajos que duran 3 minutos y que luego se mandan al concurso. Hay un tablet de premio, 4 tablets de premio para los ganadores. Hay 2 categorías, uno para primero y segundo y tercero de la ESO y otro para cuarto y bachillerato. Y bueno, hasta ahora la respuesta del instituto suele ser muy válida. Seguro que en esta edición de Ceres han visto cosas interesantes, ¿no? Sí, claro. Trabajos de esos 3 minutos, que a veces en 3 minutos es difícil, en fin. Este año los proyectos se entregarán hasta el día 15, por lo tanto todavía lo que hemos visto poco, y la idea sería que el día 20 se reúne el jurado, que está formado por el Consejo Municipal de la Mujer. Lo que nosotros hacemos, tanto la parte técnica de vídeo como yo, como responsable, es, digamos, eliminar aquellos que creemos que no tienen calidad o que dan un mensaje incluso equivocado, y luego ya el jurado selecciona, las mujeres van a seleccionar cuál es el vídeo ganador de cada categoría. Bueno, a esta 7ª edición de este concurso municipal audiovisual, Mirada Adolescente, se suma un primer congreso que se va a celebrar en Almería, Congreso Nacional Infantil. Sí. Cuéntanos sobre esto, Antonio. Esto es igual que el concurso nace y luego nos unimos a FICAL, de manera que FICAL nos da una cobertura espectacular, sobre todo en la entrega de premios. Festival Internacional de Cine de Almería, que es donde dentro de FICAL se van a proyectar los trabajos. Claro, se hace en el Cervantes, con toda la parafrenaria de FICAL. Los alumnos que ganan van a la entrega de premios finales, es decir, está muy bien. Pues igual que se ha crecido en esa línea, desde el ayuntamiento acogieron con muy buena formalidad la idea de intentar hacer, si no el concurso, porque conllevaba una serie de complejidades técnicas, sí hacer un Congreso Nacional Infantil. Dado que Almería había solicitado ser ciudad amiga de la infancia, lo que se hizo fue invitar a 5 ciudades amigas de la infancia. Y entonces pues hemos empezado por las más cercanas a nosotros más o menos, y van a venir representantes del Consejo, chavales, con los técnicos del ayuntamiento respectivos. Lo vamos a coger el día 21 y va a haber 5 ponencias, y a partir de ahí, esa misma tarde, ya los chavales empezarán a redactar pequeños manifiestos en comisiones donde los adultos no podemos entrar, y ellos serán los que... Sí, va a estar muy interesante a ver qué pasa. Y la idea es que salga un manifiesto que se va a leer no solo en esa ciudad amiga de la infancia, el día 25 por los alcaldes respectivos, sino que se mandará a todas las ciudades amigas de la infancia, para que de alguna manera Almería sea un referente contra la violencia de género a nivel infantil. Bueno, hay imágenes por recordar un poco, en fin, no sé si finalmente la entrega de premios, por recordar el concurso municipal de ese audiovisual, como estamos diciendo. Los chavales ahí, pues bueno, imagino que le hace ilusión, sobre todo en el marco de un festival internacional que proyecten sus trabajos. Claro, ¿no? y evidentemente. Un vídeo que se hace en clase, que se ve en pantalla de clase, de pronto los finalistas poder verlo en el Teatro Cervantes, en pantalla gigante, el alcalde. Yo creo que con todos los medios de comunicación que siempre estáis atentos a cualquier salida de este tipo, creo que eso le hace muchísima ilusión y creo que merece la pena. Claro. El trasfondo de esta historia, Antonio, que antes más o menos lo hemos comentado, lo has comentado, es la educación. En fin, claro. En una edad, volvemos a repetir, muy delicada, donde empiezan a aparecer
esos pequeños matices, esos micromachismos a los que tú hacías referencia. Y se hablar entre ellos y ellas, que imagino que hay grupos mixtos a la hora de llevar a cabo el trabajo, normalmente el guión y demás, ¿no? Normalmente todo, hoy día ya todo se trabaja así. Pero es curioso, es interesante el ver que cuando llegamos a los institutos, se llega a los institutos y se habla, se dice, bueno, ¿y sobre qué podéis hablar, ¿no? Entonces se le dan unas pequeñas, una presentación con qué es la violencia de género, que no solo es la física, cómo le afecta a ellos. Y claro, se dan cuenta de que hay muchos detalles, sobre todo hoy día, donde más se habla o donde más se puede ver todo esto es con los móviles. El control que un chico suele hacer a la chica a través del móvil. Así es. Claro, déjame el móvil que lo vea, quién te ha llamado, por qué hablas con este. Todo eso que lo ven muchas veces con demasiada naturalidad. Es algo que está ocurriendo en la realidad, desgraciadamente. Bueno, esto se va a repetir, pues durante el mes de noviembre, la fecha que se celebra este festival internacional. Sí. La recepción de los trabajos era el día 15, del 15 hasta el 20. El día 15 se entregan ya y se cierra ya la entrega. El día 15. Está previsto, vale, por las inscripciones que hemos recibido, que serán más de 50 trabajos, de los cuales estoy seguro que solamente habrá 2 o 3 que diremos aquí estos se han pasado o no procede. Y el jurado pues empezará a ver... ¿Quién es el jurado, Antonio? ¿Quién visiona los trabajos? Lo ven y lo bareman la Comisión de la Mujer municipal, el Consejo Municipal de la Mujer, donde están representantes de pues ASEMPAL, partidos políticos, muchas asociaciones de mujeres maltratadas, asociaciones de mujeres en general. Vale. Y este año también llamaremos a la Federación de Padres de Alumnos para que también den para que estén presentes, ¿no? Y bueno, y siempre hay alguien de los medios de comunicación. Bueno, a los ganadores, si es posible, conocerlos y poder proyectar sus trabajos, que pasen por aquí, por charlar con ellos y con ellas, a ver qué cuentan de su experiencia, ¿vale? Miradas adolescentes contra la violencia de género. Del 25, hemos dicho, no. 21. Del 21 al 23 de noviembre. Va a ser se va a leer el manifiesto, lo leerá el alcalde en la alcaldía, no en la Plaza Vieja, sino en la alcaldía, en los jardines. A las 12 se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía en general, por si quieren estar acompañándonos a los chavales de fuera y al Consejo de Almería, que también forma parte, como es natural, claro, del Congreso. Un fenómeno, el de la violencia de género, que es una realidad en nuestra sociedad, y hay otro que es el de la migración, que tiene que ver con una obra infantil de la cual quiero hablarles y mostrarles un pequeño fragmento. Gracias, Antonio Galindo. Hasta la próxima. A vosotros. Recordarán aquel niño, ¿verdad? Aylan Kurdi, aquel niño sirio que apareció ahogado en una playa. Aquella fotografía, aquella imagen fue realmente impactante. Bueno, hay una obra infantil que se llama Namor, el niño pez, que llega este sábado 10 de noviembre a partir de las 5 de la tarde al Teatro Cervantes de la mano de Cuber Producciones y que viene a recordarnos el fenómeno migratorio, sobre todo con este niño como protagonista. Un pequeño fragmento y estamos de vuelta enseguida. Hasta ahora.